Bien, damos una cordial bienvenida a todos los que se encuentran conectados el día de hoy. Que el Señor les bendiga y también aprovechamos de saludar aquí a las dos personas, a los dos hermanos que nos van a acompañar en el panel, a nuestro hermano Orlando Gámez y a nuestro hermano Benigno Retamal. Sean ustedes también muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas El Señor gracias. les bendiga grandemente y nos bendiga a todos. Amén. 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 Bueno, el día de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar de fe. Eso es lo que nos toca la lección del día de hoy, lección número 8. Así que, y el texto de meditación es un texto que nosotros, yo creo que todos lo sabemos, trata de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso se encuentra en 11.1. Con estos pensamientos vamos a inclinar el rostro para orar. Le voy a pedir a mi hermano Benigno Retamal si nos puede dirigir en la oración. Bien, oramos, hermano. Amado Padre Celestial que mora en los cielos, una vez más estamos, Señor, rogando a usted para que se manifieste la persona de su Espíritu Santo, para iluminar, Señor, su santa palabra, para poder contemplar a Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Amén. Para poder, Señor, entender aquellos mensajes que usted tiene para nosotros de una manera sencilla pero práctica, Señor. Queremos cada día confiar más plenamente en usted y menos en nosotros. Amado Padre, gracias porque en su palabra hay muchos escritos acerca de la fe y hoy vamos a compartir algunos, vamos a conversar sobre algunos puntos interesantes para que también, Señor, nosotros podamos a través de la fe relacionarnos íntimamente y armónicamente con usted. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la lección de esta semana nos recuerda que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y lo importante de esto y lo interesante es que no es que algo que nosotros lo fabriquemos, ¿cierto? Sino es un don de Dios. Pero ahora vamos a analizar también la relación vital entre creer y actuar. Con esto descubriendo que la verdadera fe siempre se manifiesta a través también de una vida transformadora y sobre todo también comprometida con el amor al prójimo. Entonces, eh, el hermano Orlando, mire, ¿sabe qué? El día domingo nos habla la lección nos habla sobre tener más ventaja de los israelitas. Dice, nosotros hoy tenemos más ventaja que los israelitas porque tenemos la Biblia completa y bueno, y 6.000 años de historia. ¿Es así realmente? ¿Y por qué parece que a nuestra generación le cuesta más creer que en el tiempo de ellos? Ahora, ¿es la abundancia de información un aliado o un enemigo de la fe? Bueno, yo creo que Jesús dijo algo muy interesante Eh, en Lucas 18, al terminar la parábola de la viuda y el juez injusto, preguntó, venga el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe en la tierra? Y utiliza el artículo la, está hablando de la fe, hay una sola fe. No hay una colección de fe. Lamentablemente hoy en día, en el mundo en el cual nosotros vivimos, que la gente está influenciada por la filosofía griega, y para los griegos la fe es un asentimiento intelectual, es una idea positiva. Uno puede tener fe en su papá, en su mamá, en su hijo, puede tener fe en su trabajo, en su fuerza, en su sabiduría, puede tener fe en el pastor, en la iglesia, puede tener fe en un montón de cosas, puede confiar en sí mismo, en su inteligencia, en su profesión, pero ese tipo de fe no es la que habla la Biblia. La fe, ¿no es cierto?, habla la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra emuná, que significa confiar en la fe de Dios. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, y Dios cumple su palabra, aunque nosotros o no creamos. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que nosotros comprendamos este punto
Y la fe tiene un objeto y es que nosotros nos apropiemos de Cristo. Es el objeto de la fe. Algunas veces nosotros hablamos de la fe de una manera, no sé, medio sentimental, medio emocional, o hablamos de la fe en términos, ¿no es cierto?, de capacidades de conocimiento y todas esas cosas, pero el libro de Hebreos capítulo 12 dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Por lo tanto, ¿no es cierto? Eh, Nosotros, digamos así, no necesitamos 6.000 años de experiencia de pecado, ni, ni tampoco todos los relatos y las experiencias que pasó el pueblo de Israel. Esas cosas están escritas para que nosotros creamos y veamos que el Dios creador redentor ha cumplido su palabra y que cuando los hombres piden señales, como en el caso, ¿no es cierto?, de los judíos, allí en Marcos capítulo 8, versículo 11, que le dicen a Jesús, ¿qué señal haces para que te creamos? ¿Cierto? Entonces, las personas, acá hay una cita, le decía a toda la gente, dice, estas señales no eran lo que los judíos necesitaban, ninguna mera evidencia externa podía beneficiarlos, lo que necesitaban no era esclarecimiento intelectual, sino renovación espiritual. O sea, que lo cierto de la cual la Biblia es que nosotros confiemos en Dios y mantengamos una relación personal con Él. Y por supuesto, después nosotros vamos a ver señales y vamos a ver prodigios y vamos a ver evidencias y vamos a ver demostraciones, todas esas cosas vamos a experimentar. Pero nosotros, por ejemplo, los seres humanos, miramos las cosas, ¿no es cierto? La realidad que nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos va a ser destruido, pero lo que nosotros no vemos va a permanecer para siempre. Y para una persona, ¿no es cierto?, poder, digamos así, ver las cosas espirituales, uno primero tiene que creer en Dios, tiene que creer en nuestro Señor Cristo como Señor y Salvador. Entonces, uno va a poder ver cosas que no se ven, ¿no es cierto?, a simple vista con los ojos carnales, sino que muchas cosas que parecen imposibles se tornan realidad cuando nosotros realmente tenemos fe verdadera. Por eso es interesante el relato que sale allí en Juan capítulo 20, versículo 29, donde habla de Tomás, ¿no es cierto? Allí el día domingo, allí Juan capítulo 20, ustedes recuerdan la experiencia de Tomás, Jesús había resucitado y Jesús se había aparecido, ¿no es cierto?, a los discípulos y le dijeron a Tomás, Jesús había resucitado y Tomás dijo, y no veo, ¿no es cierto?, y meto mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Entonces, allí, ¿no es cierto?, se aparece Jesús, el capítulo 20 de Juan, ¿no es cierto? Podemos leer allí este relato, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice, les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes los retuvieres les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos, ¿no es cierto? Así que fíjese allí, ¿no es cierto? Ya Jesús nuevamente, después de 8 días, versículo 26,
8 días después estaban otra vez sus discípulos y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo en mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas crédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. O sea, nosotros necesitamos ver para creer, sino que nosotros necesitamos confiar en la veracidad de la palabra. Y todo lo que la Biblia enseña, nosotros tenemos que creer que realmente es así, porque Dios, el Dios creador y redentor, se ha revelado a través de las escrituras. Y por lo tanto, nosotros no necesitamos más información, no necesitamos más señal, sino que nosotros somos invitados a confiar, ¿no es cierto?, en la señal que verdadera que Dios nos ha manifestado en la cruz de Calvario, mostrando su amor eterno por cada uno de nosotros y demostrándonos a nosotros que Él es digno de confianza. Muchas gracias, hermano Orlando. Amén. Hermano Benigno, hermano Orlando en algún momento habló de la renovación espiritual. Y justamente en Deseado toda la gente, nuestra hermana Guay, menciona que los judíos no necesitaban ilustración intelectual, sino renovación espiritual. Ahora, en la práctica, ¿cómo diferenciamos a un cristiano que solo tiene conocimiento bíblico de uno que tiene una experiencia genuina, momentos? El- es importante entender de que el lenguaje de la fe es un lenguaje primero que Dios coloca en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, un regalo que es la fe. Le pertenece a Dios. Y nosotros tenemos que desarrollar esto a través de la conversación con el Señor, el estudio de la Biblia, la oración, nuestra experiencia cristiana, es algo que se va desarrollando. Entonces, no tiene que ver con el conocimiento intelectual, tiene que ver con esa comunión íntima con Dios. Por eso que la fe no es transferible, no se le puede pasar de una persona a otra. Es una experiencia personal con el Señor. Y el Señor justamente lo que nos muestra es que aprendamos a confiar en Él, porque por naturaleza somos desconfiados. Y es más, nuestro orgullo a veces nos lleva a pensar que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas. Eso no es así. Hay algunos problemas que sí podemos resolver, pero los problemas profundos no los resolvemos nosotros, los resuelve el Señor y nos da las victorias. Entonces, respecto a fe, nosotros encontramos muchas experiencias aquí en la Biblia, en el folleto también se han revisado varios casos que son interesantes de ver cómo la fe se manifiesta frente a la necesidad, a la urgencia, de manera sencilla. Entonces, nosotros no tenemos que pretender, como a veces algunos dicen, conozco una persona que tiene mucha fe. Nosotros tenemos que tener una fe sencilla que confía en Dios, nada más. Amén. No debemos pensar que los héroes de la fe son aquellos que son personas que resisten las pruebas, las dificultades y tienen valentía y tienen tesón, fuerza, energía, porque eso no es la fe. Si nosotros vamos al capítulo 11 del libro de Hebreo, nos vamos a encontrar una serie de personajes que ya aparecen y cuando leemos los textos, a veces podemos confundirnos y empezar a destacar, dice, por ejemplo, en el capítulo 11, dice en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. El testimonio que era justo, ¿por qué? Porque ofreció mejor ofrenda, es decir, ofreció lo que Dios había pedido, una ofrenda de un cordero que simbolizaba a Cristo que vendría a ocupar el lugar de él para salvarlo. Entonces, por eso alcanzó un testimonio que era justo. La justicia que ahí se menciona es la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, no es la justicia o lo perfecto del ser humano.
y dio testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Es decir, no es que después de muerto esté hablando, sino que el testimonio que dejó hasta nuestros días lo recordamos y hablamos de él, y esa es una ofrenda agradable a Dios. Pero luego viene Enoch, ¿cierto? Que fue traspuesto y nosotros decimos, oh, Enoch, qué fe que tenía. Llegó a conversar tanto con el Señor que un día el Señor le dijo, ¿sabes qué, Enoch? Vamos para el cielo de una, no te quedes acá. Y nosotros decimos, sí, pero nosotros no somos Enoch. Después vemos a Noé, fue capaz de construir una barca, ¿cierto? Cuando nunca había caído una lluvia en la tierra. Y podemos seguir mirando a todos los personajes. Abraham, cuando fue capaz de, ¿cierto? Por la fe sacrificar a su hijo, aunque no lo eliminó, ¿cierto? Pero vemos todos estos héroes tremendos, a Isaac, a Jacob, a José, Moisés, y nosotros nos vemos bastante distantes de ellos, porque los vemos como personas imponentes de la fe. Pero en este capítulo lo que está hablando es que todos ellos tenían algo en común, que confiaban en Dios Amén. y que eran tan débiles como nosotros muchas cosas, pero confiaban en Dios. Y a mí uno de los textos que me gusta mucho de este capítulo 11 de Hebreo, que habla de la fe, por eso que lo estamos mencionando, dice en el verso 33. Dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. ¡Wow! Decimos, qué tremenda fe de estos hombres, ¿eh? Pero ellos hacían esto solo porque confiaban en Dios, porque Dios enviaba a los ángeles y eran los ángeles los que eliminaban a los enemigos o los alejaban. Entonces, verso 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio, es decir, ofensa, azote, y además de esto, prisiones y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, se fijan que el testimonio es mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos esperaban al Señor y el Señor no llegó en sus días. Ellos esperaban ser librados del filo de espada, pero muertos por causa del Señor. Ellos esperaban eh, lograr la justicia y no la lograron, pero murieron confiando en que cuando los resucite sí les dará todas estas cosas. Eso es la fe, es creerle a Dios, como decía nuestro Orlando, es creerle que lo que Él ha dicho se cumple porque Él es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Podemos nosotros fallar sin duda, pero Dios no falla. Amén. Hermanos Orlando, vemos en un momento que los discípulos, cuando van en una barca, ¿cierto? Van con Jesús en el mar y se levanta una tormenta. Y ellos comienzan a atemorizarse y Jesús en ese momento dormía. Ellos van, lo despiertan, ¿cierto? Muy asustados, temían por su vida. Y Jesús le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Eso le pregunta a Jesús a los discípulos. Y después nos vamos, podemos ver la historia de la mujer cananea. Esto está en San Marcos 4, desde el 35 en adelante. Y después vemos la historia de la mujer cananea que está en los 15, del 21 en adelante. Y bueno, ahí sabemos que la mujer tiene una hija, esto que está atormentada por el demonio. Y va a la mujer y le tiene ahí una conversación con Jesús en la cual demuestra fe. Entonces Jesús finalmente le responde, dice, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
¿Y cómo podemos entender, hermano Orlando, un grupo de discípulos que vivía con Jesús día y noche? En un momento de crisis, ellos, y teniendo a Jesús ahí mismo en la barca, ellos temen por su vida. Y vemos a una mujer extraña, una mujer que al parecer, si nosotros leyéramos ambas historias, podríamos decir, esta mujer tenía mucha más fe que los discípulos. ¿Es así o tiene alguna explicación? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto? La fe es un don de Dios, le da a todos los seres humanos una medida de fe. A todos, sin excepción ninguna. Los chinos, los musulmanes, los judíos, a los católicos, a todo el mundo Dios le da el don de la fe, ¿cierto? Ahora, el poder de ejercerlo está en nosotros. Es una decisión, ser creyente o ser incrédulo. A tal punto que Lutero, ¿no es cierto?, resume el pecado, dice en el Nuevo Testamento, con una sola palabra: incredulidad. Ese es el pecado. Que hoy en día, ¿no es cierto?, no solamente ocurre, digamos, en el mundo irreligioso, sino también dentro de la iglesia. Por eso, ¿no es cierto?, cuando los discípulos se vieron frente a una tormenta, ellos tuvieron miedo de que el barco se hundiera y se murieran. Y es normal tener miedo, es normal asustarse, es normal, ¿no es cierto?, estresarse, es normal, digamos así, pues, nervioso frente a una catástrofe o frente a una prueba, ¿no es cierto? Pero Jesús estaba con ellos, el punto. ¿Entiende? Si Jesús no hubiese estado con ellos, bueno, ellos, ¿no es cierto?, podrían tener excusas, pero Jesús estaba allí con ellos, en el barco. Y entonces, cuando lo despertaron a Jesús, y Jesús, ¿no es cierto?, levantó su mano y dijo: calla, enmudece a la tormenta. Los discípulos quedaron tan sorprendidos que ellos se postraron y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, Amén. Jesús no solamente tenía poder sobre las enfermedades, no solamente tenía poder sobre los demonios, no solamente tenía poder, ¿no es cierto?, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los paralíticos, no solamente tenía poder para resucitar a los muertos, sino aún tenía poder sobre la naturaleza. Y nosotros, si estamos con Cristo, no podemos dudar. En ese caso, ¿no es cierto?, por eso Jesús le reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cambio, la mujer, aunque la mujer fue a un principio despreciada, ¿no es cierto?, fue tratada como una perra, porque así trataban, ¿no es cierto?, los judíos a los que no eran, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Entonces ellos, ¿no es cierto?, Jesús la trató a la mujer como lo hubiesen tratado los discípulos, porque ellos estaban en un país extranjero, estaban fuera, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, estaban en Sirofenicia, y entonces la mujer se acerca a pedirle algo a Jesús, y Jesús le dijo: no está bien darle el pan, ¿no es cierto?, a los perrillos, le dijo así. Entonces la mujer captó lo que Jesús le quiso decir, ¿no es cierto? Ella dijo: sí, es verdad, Señor, yo soy una perra, yo soy una extranjera, yo no merezco nada, Señor, de ti. Pero así como los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, Señor, entonces el Señor le dijo: grande es tu fe, hágase conforme creíste, y la hija dice que fue liberada. O sea, fíjate qué interesante, a dos personas Dios le dice: grande es tu fe, primero a la mujer sirofenicia, y en segundo lugar está allí el relato, ¿no es cierto?, del centurión en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10, donde, ¿no es cierto?, vienen los ancianos y le dicen, ¿no es cierto?, que él es digno
Y después viene Jesús a presentarse ante el centurión y él le dice, yo no soy digno. Fíjate que la diferencia. Y entonces Jesús le dice, yo voy a ir a sanar a tu siervo. Y el hombre le dice, yo no digno de que entre bajo mi techo, pero di la palabra solamente y mi siervo sanará, porque yo sé lo que es tener poder. Porque yo soy un centurión que tengo bajo mi mando a soldados. Yo le digo a un soldado, vaya para allá, y el soldado va. Y al otro soldado le digo, ven para acá, que venir. Y le digo a otro soldado, haz tal cosa y tiene que hacerlo. Yo sé lo que es tener autoridad. Así que di la palabra tan solo y mi siervo se dará. Fíjate lo que dice Jesús. En todo Israel no he hallado una fe más grande. O sea, ¿en qué consistía la fe del centurión? Que él confiaba en la palabra de Dios, confiaba en la palabra de Jesús, que Jesús solamente con una sola palabra podía sanar a su siervo. O sea, sí, y fíjate, en la Biblia es con promesas. De manera directa hay como 3.000 promesas para cada uno de nosotros. Están allí para que nosotros por la fe nos apropiemos. El problema que hoy en día, ¿no es cierto? La gente quiere ser perfecta, quiere ser santa, quiere ser pura, no quiere pecar más, no quiere errar, no quiere dejar de hacer esto, no quiere juntarse con aquel, no quiere tocar esto, no quiere comer esto, no quiere mirar aquello. Entonces, como tiene eso en su cabeza, piensa que no va a orar, pero no se va a cumplir porque no es todavía digno, ¿no es cierto?, de recibirle las bendiciones del Señor. Pero cuando uno reconoce que nosotros somos indignos, pero que Jesús es digno, que nosotros somos injustos, pero Jesús es justo, que nosotros no merecemos ni la más pequeña de las bendiciones, pero Cristo se merece desde la más pequeña hasta las más grandes bendiciones. Y cuando nosotros creemos, ¿no es cierto?, en la palabra, ¿no es cierto?, de Jesús, nosotros vamos acercando confiadamente al trono de la gracia, vamos a orar y el Señor nos va a conceder desde la más pequeña bendición hasta las más grandes bendiciones por los méritos de Jesús, porque confiamos en el Señor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén, amén, hermano Orlando. Hermano Benigno, dentro del lunes también se cuenta la historia de un padre, ¿cierto?, que tenía un hijo endemoniado y que de hecho los discípulos trataron de sacar ese demonio y no pudieron. Pero en la parte donde yo lo quiero llevar es lo siguiente, dice el padre muchacho endemoniado exclamó, creo, ayuda a mi poca fe. Ahora, ¿esto es una declaración de fe o de duda? ¿Cómo nos consuela saber que Jesús responde incluso a una fe que se reconoce a sí misma como pequeña o incompleta? Pase justamente el concepto de la fe que tenemos frente a las pruebas. Podemos notar lo débil que es. Nuestra fe en nosotros mismos nunca es fuerte, en el Señor es fuerte. Entonces tenemos que aprender algo, no confiar en nosotros y confiar en el Señor. Mira, escuché alguna vez un relato que decía lo siguiente. Una persona estudiosa de la palabra de Dios quiso escribir acerca de la fe y esa persona logró escribir 7 tomos acerca de la fe. Hizo, amplió, elaboró mucha información para hablar solo de fe. Tomó 7 tomos acerca de la fe. Y dice que después que escribió eso, le vino un revés en la vida y perdió a su esposa. Volvió a revisar los tomos y dice que se quedó como con 3, otros que ya no le era como excesivo. Vinieron otros revés en la vida, los tomos siguientes y quedó solo con uno. Y finalmente, cuando estaba cerca de la muerte, dijo que
todo lo que había escrito resumir en un panfleto, es decir, en un librito de unas pocas páginas. Quizás este relato, yo alguna vez lo escuché, no sé si tendrá alguna realidad, pero lo importante es la enseñanza que nos deja. Nosotros no tenemos que hablar de las obras de nuestra fe, la fe que hemos tenido, las cosas que hemos logrado por la fe. Debemos siempre mirar de Cristo, esa fe que es inquebrantable, esa fe que es segura, esa fe que nunca falla. Entonces, en vez de centrarnos en nosotros, debemos centrarnos en Cristo. A mí, por ejemplo, delante, mientras leíamos La mujer cananea, yo decía, qué interesante, ¿eh? En el verso 22 dice, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David. Aunque era cananea, había escuchado del Mesías, había escuchado del Salvador que había de venir. Y cuando lo ve, lo identifica. Pero dice en el verso 22, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, mira la miseria que estoy pasando. Ayúdame, por favor. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Sabes, hermano? Hoy en día no son pocas las madres y padres que claman de la misma manera. Sus hijos están siendo atormentados por demonios. Demonios de vicios, de malas amistades, de malas prácticas, demonios que están atormentando a los hijos. Y esta mujer dice que le clama, es decir, le clamaba, por favor, Señor, hijo de David, ayúdame, ten misericordia de mí. Mi hija está grave porque está siendo atormentada por demonios. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Eso dice el texto, capítulo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Mira cómo empieza a mostrar la fe. Una fe que es capaz de esperar la respuesta de Dios cuando venga, que no se impacienta, que va a seguir clamando, porque no se queda callada, sigue clamando, pero no desiste de su objetivo. Señor, yo sé que tú eres el hijo de David, yo sé que eres el prometido, el Mesías, y a ti puedo clamar y ya no hay más nada a quien clamar. En el verso 25 dice, entonces vino y se postró ante él, es decir, Señor, he clamado, he gritado, pero no tengo respuesta. Voy ahora a postrarme ante ti. Señor, socórreme. Ahora le pide socorro, ¿se fijan? Y ahí Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En el fondo, la fe de esta mujer, que empieza a mostrarse que la fe que Dios colocó en ella, no es propia, no es que la genere ella, es una fe capaz de resistir el orgullo y transformar en humildad, un acto de humildad. Señor, sí, Señor, le dice en el verso 27, sí, Señor, lo que me está diciendo, sí, Señor, tú tienes razón. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Señor, yo no te pido que le quites privilegio a tu pueblo, a tus hijos, a los que andan contigo más cerca, aquellos que han dedicado su vida, aquellos que están sirviéndote en tu causa, aquellos que realmente están identificados contigo, Señor, yo sé, las bendiciones de ellos, déjaselas a ellos, pero si que caen unas migajas, convídame de esa. Qué lindo es el relato. Y dice Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Es decir, tu fe ha pasado por prueba y tú sigues ahí confiando en que vendrá la bendición. Y llegó, porque no solamente le resolvió el tema a la hija, sino que le dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermano, estos relatos bíblicos nos tienen que llevar a reflexionar profundamente. A veces cuando clamamos por algo, las respuestas no vienen de inmediato. Y la tendencia es a decir, bueno, el Señor no me escucha, mejor voy a dejar este tema, no voy a seguir insistiendo. Acá hay una fe que persevera,
y que finalmente Dios le retribuye en una abundante bendición. Nosotros, hermanos, cada vez que somos puestos a prueba, tenemos que confiar en la palabra del Señor. Hay un texto en la Biblia que dice, nuevas son cada día tus misericordias. Cuando ese texto, el autor, ¿cierto?, está escribiendo que cada día son nuevas, cada mañana son nuevas tus misericordias, se refiere no solamente a la mañana, el inicio del sol sobre, ¿cierto?, o la luz sobre la oscuridad, sino que significa que después que sus hijos a prueba cera, la ha sido la más absoluta. Si nosotros miramos, por ejemplo, la forma del conteo del tiempo bíblico, vamos a encontrar que la noche, los hebreos lo entendían que era un periodo de 3 vigilias. Los romanos entendían que eran 4 vigilias, cada 2 horas, es decir, o cada 3 horas. La noche, toda la noche, estaba constituida por 3 o 4 vigilias. Pero el despunte del alba viene después de la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia es justamente cuando la oscuridad es máxima, cuando no hay respuesta, cuando no ves nada, cuando solo tienes que confiar. Ahí aparecen las misericordias del Señor. Entonces nosotros a veces queremos que cuando recién empieza el problema, el Señor lo resuelva. O cuando estamos en medio del problema. No, el Señor sabe que sus misericordias van a manifestarse cuando la oscuridad sea plena. Ahí viene la luz. Amén. Hermano Orlando, la fe no es un sentimiento, lleva por título el día Marte. Y Jesús usa la semilla de mostaza como ejemplo, siendo algo tan diminuto. ¿Por qué cree que a veces, cuando nuestra fe es pequeña, es importante realmente el tamaño de la fe que podemos tener? Yo sé que lo han explicado, pero me gustaría que pudiera responder esta pregunta. Porque ya entramos el día martes, mire, ya nos quedan como aproximadamente 25 minutos así que vamos a avanzar con otras preguntas porque queremos llegar al miércoles y al jueves. Adelante, hermano Orlando. Bueno, cuando Jesús está hablando que si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿no es cierto? Diría a este sicómoro, pásate de acá para allá, se pasaría. Está hablando, ¿no es cierto?, de la cantidad de fe que nosotros deberíamos tener, sino está hablando de la calidad de fe. Fe es una sola, no hay muchas clases de fe. Yo lamento mucho que hoy en día, hasta el folleto de escuela sabática, enseñe cosas para que la gente no crea en vez de que crea, porque es terrible. Hoy en día los predicadores que no conocen al Señor no pueden hablar de la fe verdadera, pero fíjate, yo te quiero leer algunos textos, por ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, la misma fe que Dios le dio a los profetas, la misma fe que Dios le dio a los apóstoles, esa misma fe es la que Dios nos da a nosotros. ¿Me entiende? Yo lamento mucho que algunas personas crean que, no sé, uno tiene que ser doctor de teología o no sé, no sé qué es lo que tiene que hacer para tener una fe tremenda cuando Dios tiene una sola fe. Fíjate que, ¿cómo se llama? Que el libro de Judas, que está antes, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, que es un solo capítulo, allí, ¿no es cierto?, Judas dice así, en el versículo 3 dice:
amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una fe, un Señor, un bautismo. No es que los apóstoles, porque eran apóstoles, y los profetas, porque eran profetas, tenían una fe tremenda y a nosotros se nos da una fe pequeñita. No es así. Mire, un niño que usted le enseña a confiar y a depender de su padre, por ejemplo, la Biblia dice que no por la fe, ¿no es cierto? Fue traspuesto sin ver la muerte. Caminó con Dios 300 años. Pero el linaje de Joai, el patriarca y profeta, dice que Enoc tenía su relación con Dios, pero era esporádica. Cuando él tuvo a su hijo a los 65 años, aprendió de su hijo la manera como su hijo se relacionaba con él para él poder relacionarse con Dios. Dice que él veía que su hijo confiaba en él como si él fuera Dios y dependía de su papá como para todas las cosas. Entonces dice que eso le ayudó a Enoc a confiar en Dios y a depender de él para todas las cosas. Y eso es algo, ¿no es cierto? Es una elección, es algo que se aprende, ¿no es cierto? Y la fe, muchas veces uno para confiar en una persona le puede llevar mucho tiempo, pero en un instante uno puede perder la confianza que tenía puesta en esa persona. Así que fíjate cuán importante que es la fe verdadera, que allí, ¿no es cierto? Yo me voy a tomar ahí Efesios 2:8, lo que dice acá, porque dice la pregunta, ¿qué dice Efesios 2:8 acerca del papel de la fe en la salvación? ¿Por qué es posible decir no tengo fe porque Dios no me la ha dado? Entonces, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la gracia de Dios es para todos los seres humanos. Y como nosotros nos apropiamos de esa salvación por gracia, por medio de la fe que Dios le ha concedido a los seres humanos. Acá hay un comentario, por ejemplo, de Elena G. de Joy, que te lo quiero leer en la Biblia comentada, que dice así. Dice, la fe es la condición que Dios ha visto conveniente para prometer perdón a los pecadores, no porque haya virtud alguna en la fe por la cual se merezca la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, el remedio proporcionado para el pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en vez de la transgresión y la apostasía del pecador. Cuando el pecador cree que Cristo es su salvador personal, entonces, de acuerdo con sus infalibles promesas, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida se da cuenta de que su justificación es posible porque Cristo, como su sustituto fiador, ha muerto por ella, es su expiación y justificación. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Justicia es obediencia a la ley demanda justicia, y esta es la deuda que el pecador tiene con la ley, pero es incapaz de pagarla. La única forma en que puede obtener la justicia por medio de la fe. Por la fe puede presentar ante Dios los méritos de Cristo y el Señor acredita la obediencia de su Hijo a la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre
y Dios recibe, perdona y justifica al alma arrepentida y creyente, la trata como si fuera justa, la ama como ama a su hijo. De esta manera, la fe es contada por justicia. Mira, realmente es algo tan precioso, ¿no es cierto? Comprender que la fe no es un sentimiento, una emoción, sino es simplemente, ¿no es cierto?, confiar en Dios como un niño confía en su papá y depende de su papá para todas las cosas. Así de sencillo es la cosa. Amén. Muchas gracias por tu respuesta, hermano Orlando. Y hermano Benigno, la lección menciona que necesitamos ejercer la fe precisamente en la oscuridad o en la tormenta. Ahora, ¿cómo se puede ejercitar la fe cuando uno se siente espiritualmente vacío o desanimado? Si la fe no es un sentimiento, ¿cuál es la diferencia entre creer en Dios y confiar en Dios en medio de una crisis donde no sentimos su presencia? Claro. Justamente si nosotros le creemos a Dios y creemos en Dios, eh, aunque no veamos ninguna señal, vamos a confiar en lo que Él ha dicho. Y ese es el desafío. No es ver, es creer. Entonces, si Dios ha dicho que nos ha tomado como hijos, que nos lleva en sus manos, ¿por qué dudamos y soltar de las manos de Él? ¿Por qué pensamos, cierto, como un adulto, no como un niño? Un niño, si tú lo llevas de la mano, él no tiene ninguna preocupación de pensar lo vas a soltar. Nosotros debemos desarrollar una fe de confianza en Dios, que aunque esté todo absolutamente oscuro, no veamos absolutamente nada, en eso consiste ejercitar la fe. Es decir, Señor, yo veo todas las cosas totalmente distintas a lo que quisiera, pero usted tiene una promesa y esa promesa sé que la va a cumplir porque usted cumple sus promesas. Si usted ha dicho que me va a llevar al lugar seguro, yo voy a estar al lugar seguro. Si usted dice que va a responder conforme a su propósito, yo voy a creer eso. Solo que ayúdeme porque a veces pido lo que no conviene. Ese es el problema, que nosotros a veces hacemos titubear esa fe porque estamos pidiendo cosas que no convienen. Por ejemplo, llega una enfermedad que pedimos salud, restauración de la salud. Pues en realidad lo que debiéramos decir, Señor, deme la fuerza para soportar esta enfermedad hasta que usted indique. Por lo tanto, yo no le estoy pidiendo que me sane, le estoy pidiendo que me dé fuerza. Eso es lo que normalmente como seres humanos confundimos. A veces pedimos cosas que no convienen y lo que conviene no lo sabemos pedir. Y aún para eso el Señor dice, mira, tú solo muestra tu necesidad, como esa mujer que recién hablábamos, la mujer, cierto, sirofenicia. Señor, ayúdame. Estoy angustiada porque mi hija está sufriendo. No hay respuesta. Señor, por favor, ayúdame, socórreme. Ahora la angustia ya me está absorbiendo completamente. No tengo nada más que hacer. Mira, yo tengo una misión, tengo que dar el pan a los israelitas. Señor, pero si a unas miguitas te sobran, esas quiero comer yo. Entonces digo, en estos ejemplos lo que nosotros vemos es una fe inclaudicable, persistente, perseverante. La perseverancia de los hijos de Dios, la perseverancia de los santos, los que perseveran en la confianza en el Señor, los que dependen de esa fe que el Señor ha depositado en nosotros y que por minúscula que sea, es suficiente. Bástate mi gracia, le dice en una ocasión el Señor al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufría algunas incomodidades y le dice al Señor, he rogado ya 3 veces que me libre de estos problemas. Y el Señor le dice, Pablo, bástate mi gracia, quédate tranquilo. Y ahí comprendió él que no debía seguir insistiendo. Creo que nosotros tenemos lindas lecciones y tenemos que aprender de esa manera sencilla. Mira, yo no sé
qué experiencia le ha tocado vivir quizás a muchos de nuestros oyentes, nuestros hermanos, nuestras visitas que están escuchando, pero hay momentos en la vida que realmente marcan un antes y un después. Momentos donde la oscuridad y la angustia y el pesar y el golpe viene pero con todo, donde uno siente que ya no tiene fuerza siquiera para levantarse. En esos momentos es donde tiene uno confía en las promesas del Señor, que Él lo va a levantar, porque uno no tiene fuerzas para eso. Y después que pasa esa experiencia, el Señor renueva las fuerzas de una manera que nos permite, como el caso de Elías, ¿cierto? Cuando va desanimado por el desierto, se acuesta a dormir y lo único que quiere es morir. Y le dice, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo, quítame la vida. Y el Señor permite que él duerma, le envía alimento, vuelve a dormirse, alimento, y después le dice, bueno, ahora te queda un tramo que tienes que seguir caminando. Nosotros, hermanos, amigos, estamos en el último tramo de la humanidad. Ya son muy pocos los que nos separan de la segunda venida de Cristo. Hoy día vamos a ver que el mundo va a entrar en colapso y se va a despedazar el mundo, la estructura que conocemos, la estructura económica, política, social, se va a despedazar. Pero nosotros debemos ahí ejercer la fe que el Señor nos ha dado, que es sencilla, pequeña, pero suficiente. Confiando, Señor, después de toda esta tragedia de la humanidad, usted va a aparecer por allá, por el sector de Orión, y viene a buscar a su pueblo. Estamos esperándole, Señor. Esa es la forma de enfrentar los desafíos. Bien, hermano Orlando, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romano dice que la fe viene por el oír. Ahora en un mundo lleno de ruido visual, ¿cierto? Y redes sociales, ¿cómo podemos volver a educar? Disculpa, hermano, sí, te quería hacer la pregunta. ¿Cómo podemos, entendiendo, ¿cierto?, que estamos en un mundo lleno de ruido, de mucho ruido, ¿cierto?, y redes sociales, ¿cómo podemos volver a educar nuestro oído para que la voz de Dios sea lo que alimente nuestra confianza y que no sea el temor del mundo? Hermano Orlando, ¿me escucha? Parece que tiene problemas de señal. Sí, le escucho, pero no entendí bien la pregunta. Sí, le hago más lento. Sí, mire, le vuelvo a preguntar. Cierto que le había leído en Romanos 10:17, donde dice que la fe viene por el oír la palabra. Ahora, en un mundo lleno de ruido visual y redes sociales, ¿cómo podemos volver a educar nuestro oído para que la voz de Dios sea lo que alimente nuestra confianza y no el temor del mundo? Bueno, este texto es muy citado y mal interpretado porque este texto, para entenderlo, uno tiene que leer el versículo anterior. Por ejemplo, Romanos 10:16 dice así, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, el evangelio son las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Las buenas nuevas de salvación enseña que Cristo cargó mis culpas, pagó mis deudas, llevó mi condenación, murió la muerte eterna que yo debería morir para que yo ahora por la fe pudiera tener vida eterna. Entonces, esa palabra que yo tengo que creer. Y cuando uno lee los evangelios, ¿no es cierto? Y lee la vida de Jesús, ve los relatos de los evangelios, por ejemplo, uno lee el relato del ciego de nacimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Para hacer una aplicación práctica, yo tengo que ponerme en lugar de uno de los personajes. O yo soy, ¿no es cierto?, uno de los discípulos
o yo soy Jesús o yo soy el ciego. Entonces, ¿cómo se llama? Para que cobre vida esa palabra, yo la tengo que hacer la aplicación personal. Entonces, si yo creo, ¿no es cierto?, que yo soy ciego y que Jesús tiene el poder para abrirme los ojos, ¿no es cierto? Y entonces yo me pongo en ese lugar, la palabra de Dios cobra vida y esa palabra, ¿no es cierto?, se convierte en buena nueva de salvación para mí. Por eso es importante, ¿no es cierto?, hacer la aplicación, porque si yo creo, por ejemplo, yo leo los evangelios, veo cómo Jesús sanaba, ¿no es cierto?, a los enfermos, cómo Jesús daba vista a los ciegos, cómo hacía caminar a los paralíticos, cómo liberaba a los endemoniados, ¿no es cierto?, cómo resucitaba a los muertos, cómo perdonaba a los pecadores, y yo leo y leo y leo. Pero cuando yo hago la aplicación, cuando yo veo, por ejemplo, que Jesús le perdona a la mujer que fue sorprendida en adulterio, y Jesús no le dice, yo te perdono, sino le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esas palabras? Si yo me pongo en el lugar de la mujer pecadora, ¿no es cierto? Y yo creo que yo merezco ser apedreado porque yo realmente soy un adúltero, ¿no es cierto? Entonces, cobra vida la palabra de Dios y cuando Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, no es porque Jesús está disculpando mi pecado, está pasando por alto mi pecado, sino porque Jesús iba a subir a la cruz del Calvario e iba a ser condenado por el pecado de esa pecadora, de esa mujer, para salvarla del pecado. ¿Me entiende? Entonces, a eso se refiere Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra del evangelio. Entonces cobra vida cuando yo hago la aplicación práctica y cuando yo estudio la Biblia, no para que los demás conozcan, para que los demás sepan, sino cuando yo hago la aplicación práctica a mi vida personal. Entonces la palabra de Dios cobra vida y cobra sentido, ¿no es cierto? Porque cuando Jesús dijo, por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no es cierto? Abrir los ojos de los ciegos, liberar a los cautivos, abrir la cárcel a los presos y anunciar el año del jubileo del Señor. Entonces, cuando Jesús le hizo la aplicación práctica, le dijo, en el tiempo, ¿no es cierto?, de Elías había muchas viudas, pero a ninguna viuda del pueblo de Israel fue enviado el profeta, sino a una extranjera. En el tiempo de Eliseo había muchos leprosos dentro de la iglesia adventista, pero Dios no mandó al profeta a ninguna adventista el séptimo día, mandó a un extranjero, a Naamán el sirio. Y cuando Jesús le hizo la aplicación práctica, dice que alzaron piedras para matarlo a Jesús y despeñarlo, ¿no es cierto? Y matarlo a Jesús porque Jesús le había hecho la aplicación práctica a ellos y entonces ellos dijeron, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que nosotros somos ciegos, que nosotros somos pobres, que nosotros estamos presos, que nosotros necesitamos liberar, te vamos a matar. Entonces, hoy en día, por eso es que no cobra vida la palabra de Dios, porque nosotros no hacemos la aplicación práctica, sino que nosotros estudiamos para aplicarlo a los demás, para predicarle a los demás y no hacemos la aplicación personal. Pero cuando una persona, ¿no es cierto?, hace la aplicación personal, entonces cuando una persona acepta que Cristo lo redimió en la cruz de Calvario, entonces la persona ahora, ¿no es cierto?, se transforma en la luz de este mundo, en la sal de esta tierra, y entonces en el nombre de Jesús puede hacer lo mismo que Jesús, predicar las buenas nuevas a los pobres, abrir los ojos de los ciegos espirituales,
sacar de la cárcel a los que están, ¿no es cierto?, atados en sus vicios, en el alcohol, en las drogas, y anunciar el año del jubileo del Señor, que todo lo que nosotros perdimos en Adán, Cristo lo recuperó para nosotros con creces. Y eso es lo que se refiere, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Evangelio. Bien, muchas gracias, hermano Orlando. Ya hemos llegado al final, pero tengo una pregunta para el hermano Digno. Al leer Mateo 26, ¿cierto?, de 36 en adelante, donde vemos a Jesús, ora en el Getsemaní, vemos a Jesús en una agonía extrema. Ahora, ¿cómo se manifestó la fe de Jesús en ese momento, donde no había sentimiento de gozo, sino solo dolor y oscuridad? Y además, ¿qué nos enseña esto sobre la fe cuando sentimos que Dios guarda silencio? Primero vamos a dar un poquito bosquejo acerca de la fe de Jesús, ¿cierto? Lo que dice el folleto, de que el pueblo adventista allá en los años 1890 aproximadamente, predicaba acerca de la justificación por la fe, pero el énfasis que hacía era en la ley, en la obediencia, no en la justicia de Cristo. Eso es lo que dice el folleto. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Está escuchando bien? Se escucha muy bien. Sí. Ya. Entonces, lo que nosotros debemos entender de que la iglesia en sus orígenes, por allá 1890, ¿cierto? Ya tenía como 30 años de existencia, ya el énfasis que se estaba dando ahí era un énfasis hacia la ley, a la obediencia. Y el evangelio se había perdido de vista. Entonces, en 1888, que es cuando hay un congreso ahí en Minneapolis, aparece, ¿cierto?, este mensaje hermoso acerca de la justicia de Cristo, acerca del evangelio en su claridad, y la hermana de White llega a decirle a los predicadores de ese entonces, que le dice que ellos están dando un mensaje que ha venido a revitalizar a la iglesia, porque la iglesia estaba más seca que las colinas del Gilboa, es la frase que utiliza ella. Entonces, cuando estos dos pastores jóvenes predican acerca de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe, lo hacen tan bien que la hermana White emite estas opiniones, y es lo mismo que nosotros necesitamos en nuestro tiempo. Si ustedes se fijan ahí, por ejemplo, lo que nosotros vemos que Jesús había sido confirmado por su padre en el momento de su bautismo. Había sido confirmado que él era el Hijo de Dios, que venía a cumplir su ministerio de Salvador del mundo. Por eso cuando se bautiza, dice que una voz del cielo se escucha, dice, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo, es Dios mismo descendiendo, encarnándose en un ser humano. Entonces dice, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento o tengo complacencia, me complazco plenamente. Luego, cuando Jesús avanza en su ministerio, en el momento de la transfiguración, viene de nuevo la confirmación de parte de Dios. Este es mi Hijo amado, ¿cierto? A él oíd. Sin embargo, cuando él va a enfrentar la cruz del Calvario, es donde viene toda la oscuridad, porque las huestes de los demonios y Satanás mismo habían tomado esa hora que Dios había permitido que ocurriera, y el control lo tomaron ellos. En esa angustia, en esa oscuridad, Cristo clama a su Padre y le dice, Padre, si hubiera una forma distinta, si yo no tuviera que beber esta copa amarga, ¿cuál copa? Ir a la cruz del Calvario y morir por los pecados nuestros, dar su vida en favor de nosotros. Si yo pudiera evitarme esto, Padre, pero no se haga mi voluntad, y no recibe respuesta, ¿te das cuenta que Dios no le responde? Esa es la fe. Y cuando está en la cruz del Calvario, de pronto él siente esa separación eterna de Dios respecto al pecado que él estaba cargando sobre sí, siendo inocente, estaba cargando el pecado, y cuando siente esta sensación, exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca había sentido esta sensación, por favor, dame alguna señal. Y no viene señal alguna. Es la fe de Jesús.
que confía plenamente en su Padre, que aún después de la muerte eterna que tenía que experimentar él, iba a ser levantado de la sepultura, se iba a levantar nuevamente. Entonces, cuando nosotros miramos y decimos la fe de Jesús, ¿qué es la fe de Jesús? Es la confianza que Jesús tenía en su Padre, es la dependencia que Jesús tenía de su Padre. Y eso no es transferible. Yo no puedo tener la fe de Jesús. Yo puedo tener la fe en Jesús, pero no la fe de Jesús, es de Él. Y cuando acá dice en el párrafo penúltimo, dice, tener la fe de Jesús significa no solo ser obediente a Él y a su palabra. No, la fe es creer, no obedecer. Cuando creemos, eso nos impulsa a obedecer. Vamos a ser obedientes. Pero fe es creer. Y el énfasis que se está dando es el mismo de 1890, al parecer, en donde el énfasis está en la ley, en la obediencia. No, hermanos. El Señor quiere que primero le creamos, luego veremos su gloria. Entonces, como conclusión, tenemos que decir, hermanos, nosotros se nos atribuye la vida perfecta de Jesús en favor nuestro, la muerte de Jesús, la muerte expiatoria de Jesús por nuestros pecados, la resurrección de Jesús como la aceptación de que la ofrenda y el sacrificio perfecto de Cristo fue aceptado y fue suficiente. Por lo tanto, nosotros somos recibidos como hijos y debemos confiar que estamos en las manos de Cristo, de nuestro Padre, y que de esas manos no nos vamos a caer, nos vamos simplemente a confiar porque vamos a llegar donde Él nos va a llevar, que es a vivir la eternidad juntamente con Él. Entonces, tener fe es independiente, que venga el desplome del mundo, que venga una enfermedad mortal, que venga la muerte, el Señor ha prometido levantarnos aún de la sepultura. Por lo tanto, confiamos en que Él cumple su palabra y descansamos en su confianza. Amén. Amén. Hermano Orlando, no sé si le queda algo más por comentar o si no, de lo contrario, podrías terminar con una oración. Sí, solamente un pequeño comentario. Nosotros tenemos que predicar, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que significa predicar la ley y el evangelio. Significa, ¿no es cierto?, aferrarse de la victoria de Cristo, porque Cristo por la fe venció. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo, Amén. y expiró y murió. Por fe Cristo venció. Y Romanos 8 Amén. dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces nosotros descansamos en la fe de Jesús, confiamos en los méritos de Jesús, en la justicia de Jesús. Y es así como la iglesia va a salir vencedora en este tiempo final sobre la bestia, su imagen, su marca, Amén. su nombre y su número. Así que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que creer eso y predicar la verdad tal cual es en Jesús, ¿cierto? Y como estamos estudiando ahora el libro de Hebreos, ¿no es cierto?, la fe nos lleva a la obediencia y la incredulidad nos Amén. lleva a la desobediencia. Por eso el Señor nos dice que seamos creyentes y no incrédulos. Así que vamos a orar, queridos Amén. hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te adoramos por la salvación tan grande que usted ha obrado por medio de nuestro Señor Jesucristo a favor de todos los seres Amén. humanos. Gracias, Señor, porque la salvación es por gracia y usted nos ha concedido la fe a todos los seres humanos para que nosotros podamos confiar en los méritos de Jesús, podamos apropiarnos de Jesús como nuestro único mérito, como nuestra única esperanza, como nuestra única seguridad, como nuestra única justicia en esta vida y en la vida venidera. Denos, Señor, Amén. esa fe del mundo, esa fe que hace temblar a los demonios, esa fe de un niño que confía en su padre y depende de su papá para todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser como niños, vivir confiados en su amor, en su cuidado, en su perdón, en su misericordia,
Y sabemos, Señor, que usted vamos a salir más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Bendiga a cada uno de mis Amén. hermanos, bendiga a nuestra familia. Prepárenos para el reino de los cielos, Señor, para que cuando Cristo venga, si hemos muerto, Señor, que podamos resucitar, y si estamos vivos, que podamos ser transformados para ir a vivir con usted para siempre. Gracias le damos Amén. por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Que el Amén. Señor me los bendiga. Bien, damos gracias a Dios primero que todo, ¿cierto? Porque les da a ustedes la sabiduría, el entendimiento y pueden ahí dar unas preguntas muy acertadas, así que hasta responder unas preguntas muy acertadas. Así que agradecemos a Dios por ello, gracias por su apoyo, por estar siempre ahí. Y bueno, los dejamos invitados, ¿cierto?, para la próxima lección. Y vamos a terminar entonces deseándole un feliz sábado a cada uno de los que se encuentre conectado viendo este programa, y también durante la semana también una muy feliz semana a aquellos que se puedan conectar y ver el programa poco antes. ¿Mm? Que el Señor les bendiga.